Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos iniciando en un nuevo tema interesantísimo. La verdad me gustó cuando Dios me habló de esto. Vamos a hablar de las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios, de hecho nuestra Biblia tiene miles de promesas y tenemos que entender el concepto de las promesas. Tenemos que entender por qué hay promesas, por qué estudiar también las promesas de Dios. No es suficiente saber qué hay. Tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Pues que Dios realmente es un Dios de promesa. Ella ha prometido muchísimas cosas y para Él las promesas van a ser los fundamentos de nuestra fe. Vamos, porque nos ayuda a creer cuando vemos que alguien, el Creador, decidió hacer un plan de cosas buenas que pueden suceder en tu vida. Es tan importante entender esto. Dios es un Dios que realmente quiere que sepamos acerca de sus promesas. Las promesas pues alivian mucho dolor, nos dan más paz. Sabemos que tenemos un Dios que no miente, que es fiel a su palabra. Y lo que ha escrito, pues obviamente podemos esperar que sucede, ¿no? Entonces quiero empezar con una cita de Pedro, segunda de Pedro 1 del 3 al 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow, yo creo que se podría romper en pedazos tenemos para ese un año, ¿verdad? Y a la hora de meditar todo. Es lo que es importante. ¿Por qué hay promesas? Dice ahí Pedro: para que ya no vayas al mundo. Para que ya no vayas a ese sistema corrupto que promete cosas que no puede cumplir, que mienten, que exageran, que a veces de buena fe, pero no tienen los recursos. Claro, y ahí es donde está el contraste. Ajá. Y es donde está, siempre hemos hablado, sí, de que desgraciadamente la mayoría de las personas en el mundo se van por quien más fuerte habla, ¿no? Sí, claro. Quien más grita. Y bueno, pues estamos viviendo en una época en donde los medios de comunicación están hablando muy fuerte. Sí. Gritando. Asaltando. ¿No? Gritando y realmente ya se está convirtiendo en una opresión. Uh-huh. O sea, ya la comunicación está ya agresiva. Y bueno, ojalá y fuera agresiva con lo bueno, pero es agresiva con muchísimas cosas que están muy contrarias a lo que Dios dice en su palabra y quiere para la humanidad, para que le vaya bien. Así es. Entonces la comunicación está aventando: no pasa nada, haz esto, hazlo una sola vez, tú eres dueño de tu vida, así. Mira lo que el mundo te promete. ¿Qué te promete el mundo? Pues que puedes ser millonario, que puedes comprar un coche, que te puedes ir de viaje, que puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro, que puedes... Y estamos viendo puras cosas materiales. No tengo nada en contra de lo material. No, Dios promete lo mismo. Exacto, pero de una manera correcta, de una manera en donde la mayoría de las personas ya es un afán que pueden inclusive hasta destruir relaciones, familias, con tal de obtener todos estos lujos. No saben ni qué hacer con ellos, pero los quieren, ¿no? Entonces sí, es una acumulación de promesas falsas, manipuladoras, ¿no? Muy manipulado, y que no nos van a llevar a nada. No. Porque finalmente hay promesas que tienen un fin y un propósito divino, eterno, bendecido,
Y hay promesas que son temporales, y que no te van a llevar a nada bueno. Muchas de esas promesas del mundo no solo no te van a llevar a nada nuevo, te pueden hacer caer y destruir tu vida. Sí, hay muchas que son puras zanahorias nada más. Entonces, nunca la alcanzas. Las promesas de Dios primero están escritas, pero la lista de las promesas, los eruditos dicen que hay como 7,000 en la Biblia, ¿no? Quiere decir como 7, 8 por página, es un montón, pero no es la lista exhaustiva de lo que Dios puede hacer. Me gusta cuando lo que dice Primera de Corintios, Dios 9, que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído haya oído y que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces hay que estar a la expectativa que no limitamos a Dios por las promesas escritas que tenemos, más puede mandar, más cosas grandes. Entonces, estudiando las promesas, vamos a ver qué tipo de promesa Dios nos puede hacer, cuál es la naturaleza de la promesa de Dios. Porque las promesas no son ni mandamientos, ni tampoco amenazas o algo para empujarte a obedecer. Son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Son dones, son regalos. Dios es un Dios dador. Si vamos a la esencia del corazón de Dios, Él es amor, y en su inmenso amor quiere dar. De la misma manera que un padre que ama a sus hijos quiere dar. Así es. Y Dios es el mayor dador que puede existir. Entonces todas sus promesas son regalos, ¿no? Yo me imagino así como un contenedor lleno de cajas de moños, así llena de regalos. Okay. Claro, las promesas también confirman la naturaleza de Dios, su misericordia, su buena voluntad con nosotros, su amor, su cuidado, su preocupación para cada uno de nosotros, ¿no? Las promesas no es lo que Dios intentará hacer por nosotros, sino lo que Él se ha comprometido a hacer para nosotros. Y eso es tremendo, porque la promesa realmente es como un pacto, está dentro de un pacto. Está dentro del pacto. Exacto. Y Dios es un Dios de verdad y sus promesas son de verdad. No hay un engaño ahí. Nosotros podemos descansar en que las promesas de Dios, si nos alineamos a la voluntad de Dios, son adquiridas sin dificultad. No tenemos que ver esto como tal vez va a suceder. Están escritas, están preparadas, y Dios espera nada más que nosotros entremos en el pacto con Él. Por eso es tan importante conocer el pacto que tenemos con Dios. Sí, claro. Porque de ahí vienen todas las bendiciones. Ajá. Y bueno, en el Instituto Bíblico tenemos clases que hablan del pacto, estudiamos el pacto. Y a mí me cambió mi entendimiento y mi revelación de las cosas de Dios para mi vida cuando entendí que era un pacto. Sí. Es un pacto en donde Él siempre va a cumplir Todo. lo que Él dice que iba a cumplir. Cumple lo prometido, cumple las promesas. Y quiero, antes de que nos vayamos al corte, las promesas de Dios son las bases para nuestra esperanza. Ya, vamos a esperar lo que Dios ha prometido, y es una esperanza que no nos va a dejar avergonzado. Sí va a suceder, ¿verdad? Y también es la base de nuestra fe. Debemos de creer lo que Dios ha prometido, sencillamente porque es el mismo que promete. No es, oí que Dios prometió. No, Dios te habla directamente en las Escrituras diciendo, yo prometo esto y yo lo voy a cumplir. Entonces vamos a regresar, vamos a un corte y regresamos para ver cómo vamos a manejar nuestra vida y las promesas de Dios.
vamos regresando, hablando de las promesas de Dios, que podemos tener esperanza, que se van a dar. Y eso también es la base de nuestra fe. Tenemos una certeza Sí, de que se van a dar sí. porque Dios las prometió. Eso es lo que es impresionante. Y lo único que Dios necesita de nosotros es que le creamos. Sí. Es la única cosa que pide. Fe. Por eso la Biblia dice, y ahí vemos la importancia de creer. Cuando dice, y cuando regresara el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Porque si Dios encuentra fe en la tierra, va a encontrar promesas cumplidas en la tierra. Como estábamos hablando hace rato, los medios de comunicación están demasiado agresivos y demasiado fuertes. El enemigo de Dios, Satanás, conocido como el príncipe de la potestad del aire, Sí, es quien influye en los medios de comunicación que totalmente. están en el aire. Sí, Entonces, su meta es gritar y hablar lo más posible para hacer dudar lo que Dios habla. claro. Entonces, a través de esa voz que quiere como opacar, ¿verdad? Y ocultar la palabra de Dios, empieza a prometer locuras, no importa, hacer ruido con Así tal es. de apagar la voz del Espíritu Así Santo, es. ¿no? Y cuando estamos escuchando los medios de comunicación o el mundo, vamos a ponerlo así, Sí. cuando estamos escuchando la voz del mundo, pero también queremos escuchar la voz de Dios, Ajá. va a llegar un momento en que vamos a dudar. Ya no sabemos a quién le Claro. vamos a hacer caso. Y eso debilita nuestra fe. Y si nuestra fe se debilita, vamos a dudar en que podemos recibir las promesas de Dios y vamos a caer en un afán, creyendo luchar y ganar esas promesas por nosotros mismos para ponernos la medalla Sí, claro. y tener 3,000 likes en no sé dónde. Sí, lo que pasa es que no podemos darnos el lujo de escuchar las dos cosas. O somos del reino de Dios o somos del reino de las tinieblas. Porque como dice la Biblia, con uno vas a quedar mal, ¿no? Exacto, no puedes servir a dos amos. Entonces, ¿a quién vas a dar tu confianza? Y es tan importante porque es parte de la sabiduría. Claro. Pero sí escucho, todos los que estamos en esta tierra, sabemos que el hombre varias veces ha quedado mal en sus promesas. Entonces, es falta de sabiduría decir, todavía voy a confiar al sistema que ya experimenté que me ha defraudado. Además que aquí hay un ingrediente que muy poca gente se da cuenta que existe. ¿Por qué la gente, como dices tú, sigue haciéndole caso al mundo? Porque cuando el mundo habla, cuando los medios de comunicación del mundo, o inclusive nuestros conocidos, amigos, familiares muchas veces, que están en el mundo, nos hablan, lo hacen con manipulación. Sí. Y cuando hay manipulación, la Biblia dice que hay brujería. Y entonces empieza a haber como un encantamiento en donde nos cierra el entendimiento y nos vamos por esa zanahoria mágica porque suena muy bonito, te dicen exactamente lo que quieres oír, caes en la trampa porque es un engaño, Claro. y te desvías y te alejas de lo que la palabra dice. Así es. Y Eso es no lo que sucede en el recibes. mundo. Es un engaño que te promete y te promete cosas que, como tú dices, ni se van a cumplir. No. Y si llegan a cumplirse, nunca van a dar el beneficio que esperas. No, eso es tremendo. Entonces tenemos que, mira, a mí me gusta mucho este versículo de Números 23, 19. Dios, y va con lo que estamos diciendo, no es hombre, para empezar, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso debe ser el versículo que determina dónde vas a poner tu confianza.
Otro versículo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro. Claro. ¿Cuántas veces nos han engañado? Dios nunca ha engañado Claro. a nadie. Te engañan, que te quedan mal. Sí. ¿Por qué? Porque Ujú. están buscando lo suyo. Exacto. Y pueden ser muy buenas personas y en un inicio pueden tener una muy buena intención, pero en el momento que se les atraviesa algo que puede perjudicar su beneficio personal, te abandonan. Por Te un abandonan, lado. te pisan, te matan, te tiran, o sea, pueden hacer mil cosas. Por un lado. Por otro lado, hay circunstancias, cuando estamos confiando en el hombre, estamos confiando en alguien que no ha nacido de nuevo. Y esta persona no tiene recursos sobrenaturales para vencer un asunto o una circunstancia superior. Entonces están ellos dependiendo de las circunstancias. Claro. Y te hacen promesas que si algo sale mal, no tienen recursos para mejorarlo, para salir adelante. Y es por eso que vemos cuántas veces quiebras en negocios, porque pues por falta de conocimiento profundo. Me acuerdo que cuando hubo la gran crisis en Estados Unidos hace unos 10 años, pues no sabían por qué hubo esta crisis económica. Les llegó, ¿no? Entonces prometieron a muchos de tener una casa bonita con este magnífico crédito. Y todo pasó, finalmente se regresó a los bancos. Unos bancos ni pudieron con esto y quebraron también. Entonces, no debemos de vivir bajo este tipo de promesas, sino Es que cuando confiar en Dios. Exacto, cuando hay una promesa como la que tú estás hablando, lo primero que vino a mi mente es todas estas promesas de compra tu casa al tal crédito, etcétera, ¿no? ¿Quién las respalda? No, el mundo. A veces el mundo te propone cosas que ni siquiera va a poder respaldar. Ujú. Sí. En cambio, todas las promesas de Dios, pues claro que Él está atrás y respalda todo con su poder, con su sabiduría, con su amor por nosotros. Hay una fuerza sobrenatural tremenda que está por encima de las buenas intenciones de la humanidad. Sí. Y las promesas de Dios son irreversibles. No se van a cancelar mañana, no va a decir, bueno, la vamos a posponer, está escrita, es pactada. Entonces podemos vivir en ella, ¿verdad? Es ahí donde vamos a ver un poquito más en profundidad, porque las promesas de Dios vienen en diferentes formas. Las del mundo son todas las mismas. Te prometo que todo va a salir bien y no te preocupes de nada, nosotros estamos aquí, etc. Y obviamente debemos de decir, ok, pero eso es un sistema limitado. Exacto. Tenemos que confiar hasta qué grado, hasta qué nivel. Con Dios puedes entregar tu vida. De hecho, Jesús dijo, si quieres ganar tu vida, la tienes que perder, la tienes que entregar, la tienes que soltar, tienes que tener total confianza en mí. Y cada persona que lo ha hecho ha sobresalido. Yo me acuerdo, ahorita pensando en esto, Dios le dijo a Noé, voy a salvar tu familia. Claro. ¿Creyó? ¡Qué promesa! ¡Qué tremenda promesa! Y este hombre, por haber agarrado la promesa de Dios, no confiar en lo que decían sus contemporáneos, ¿no? No solo lo que decían, lo que se burlaban de él. Exacto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? No, él había conocido una promesa de Dios, se agarró de esta promesa, y él y sus hijos y sus nueras son los únicos que sobrevivieron al diluvio por creerle en una promesa. Seguro en el tiempo que vivía había promesas de vida larga y de prosperidad y de planes, no sé, pero el único que sobrevivió a una crisis mundial fue Noé, por haber creído que Dios le había dicho, tú vas a vivir si me obedeces. ¿Y por qué el resto de la gente
no creyó, porque andaban creyendo en lo que querían creer, lo que les convenía creer en ese momento. Sí. Hacer su vida como querían, como ellos pensaban que la podían vivir, lleno de, fiestas y cosas y banalidades, Así y es. etcétera. No tenían una vida espiritual, habían rechazado a Dios, habían sido dueños de sus vidas y se murieron todos. Se murieron. Exacto. Bien. Pues ya se nos acaba el tiempo para este primer programa. Nos despedimos de ustedes. Vamos a seguir, vamos a ver las diferencias, clases de promesas divinas en el siguiente programa. Quédense ahí con nosotros, suscríbete, porque queremos que seas también bendecido con todo esto. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.